nuestra plataforma. No se olvidará también, por favor, presentar los certificados si estamos tal vez pendientes. No se olvidará, por favor, también de tratar de estar al día en las pensiones, ¿no? Para no tener inconvenientes al finalizar, pues, nuestro año lectivo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros Licenciado, vamos a ya, revisar es es que yo acerca estoy de en la la evolución práctica. de Al-Ándalus, ¿no? Que prácticamente fue un territorio en donde estaban ubicados los islámicos, especialmente en España en general, ¿no? Como ustedes saben, la anterior semana estábamos revisando directamente cómo fue el crecimiento y el aparecimiento de la religión islámica, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito con qué personaje se dio el origen del Islam. Buenos Sí, días, ¿con qué licenciado. Era personaje? Mahoma. ¿Cómo está? Buenos días. Con Mahoma, Mahoma. excelente, muy bien. Que fue el personaje que prácticamente pues dio el punto de partida de esta nueva religión, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente tanto el cristianismo como el islamismo mantienen lo que son creencias en base a un solo Dios, ¿no? En base al monoteísmo, ¿no? Y prácticamente pues con el crecimiento y el desarrollo, sí, de Mahoma como tal, prácticamente pues dejó un legado sumamente grande que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Sí, en este caso nosotros vamos a revisar, ¿no? ¿Cómo fue la evolución del territorio, sí? De Al-Ándalus, que prácticamente se ubicaba pues en el territorio de España en general, ¿no? Además de ello, pues crearon el Emirato y el Califato de Córdoba, ¿sí? Bien, me ayuda por favor en la lectura la señorita Gloria Génesis, por favor. Evolución política de Al-Ándalus, la conquista, el Emirato y el Califato de Córdoba, por favor. Los árabes musulmanes, alentados por la idea de la guerra santa, iniciaron en el siglo VII una fulgurante expansión por el Oriente Medio y el norte de África, llegando hasta las costas del Océano Atlántico, aprovechando la crisis interna del reino visigodo, envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico. Tropas musulmanas compuestas por árabes y bereberes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica, dirigidos por el bereber Tarik lugarteniente, el gobernador del norte de África, Musa bin Nusair de los musulmanes derrotaron en la batalla de Guadalete 711 al último rey visigodo Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no? Que en el siglo VII como tal, los árabes, sí, los musulmanes prácticamente estuvieron muy activos, tanto por los enfrentamientos que tuvieron pues con los cristianos por recuperar Tierra Santa, ¿no? Además de ello, pues los árabes prácticamente lograron tener un ejército sumamente muy grande y obviamente pues lograron
avanzar de sus territorios, se expandieron pues a Oriente Medio, al norte de África, y además de todo prácticamente lograron pues aprovechar las costas del Atlántico y llegando pues en este caso al reino visigodo, ¿no? Que prácticamente se encontraba en la península ibérica, justamente aquí, ¿sí? Que prácticamente, ¿sí? En este caso, con las tribus que se manejaban los islámicos, hablando de los árabes, de los bereberes como tal, prácticamente lograron llegar al reino visigodo que en aquel entonces tenían pues conflictos internos por el poder, ¿no? Eventualmente los musulmanes que contaban con un ejército sumamente grande cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711 y obviamente pues tuvieron el enfrentamiento, en este caso con el representante, con el rey Rodrigo, ¿sí? Que era el representante de los visigodos por defender su territorio, ¿no? Se enfrentó a los musulmanes, él murió en combate y prácticamente acá se da lo que es un desarrollo, o sea, una expansión, en este caso de los islámicos, dentro de la península ibérica, ¿no? Prácticamente fue el desarrollo, ¿sí? Que lograron tener derrotando al rey visigodo, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva? La señorita o el señor, la señorita Clara Josefina, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Evolución política del Andaluz, la conquista, el empirato y el califato de Córdoba. Animados por aquel éxito, los invasores decidieron proseguir el avance por las tierras hispanas, primero en dirección a Toledo, posteriormente hacia Zaragoza. En apenas 3 años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas, sin encontrar apenas resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas Cantábrica y Pirenaica escaparon a su control, junto a los árabes que ocupaban los puestos dirigentes grupos de rebeldes del norte de África, engrosaron las filas de los invasores musulmanes. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos determinar también, ¿no? Que prácticamente, sí, por el desarrollo del ejército de los islámicos, lograron llegar, sí, en este caso sin tener una resistencia alguna, a Toledo, después llegaron a Zaragoza. Después, en 3 años, prácticamente los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas, hablando de la península ibérica, y sobre todo, pues, en este caso lograron establecer sus departamentos administrativos, ¿no? Aquí también podemos determinar que los árabes, ¿sí? Los musulmanes prácticamente estaban en grupos conocidos como los bereberes, ¿no? Que prácticamente eran del norte de África en general. Entonces, miren, si bien es cierto, el ejército de los musulmanes era sumamente grande, pero más de ello tenían lo que son los grupos de élite que se le conoce, ¿no? Los bereberes, que prácticamente eran tribus dedicadas a los combates, a la guerra, a los enfrentamientos, que ellos también acompañaron a los islámicos, en este caso, por derrotar al ejército visigodo y obviamente pues establecerse la península ibérica, ¿no? Sin embargo, sí, con el pasar de los años, aquí también se dieron lo que son crisis y enfrentamientos entre tribus en general, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita María René, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Evolución política del Al-Ándalus, la conquista, el Emirato y el Califato de Córdoba. Los árabes tenían fuertes estructuras tribales, uaisíes y calvíes, que mantuvieron largo tiempo fuertes y se manifestaron al repartirse las tierras ocupadas.
A todos estos problemas entre los árabes hay que añadir los provocados por los bereberes islamizados del norte de África, reacios a someterse a una autoridad central. El resultado de todo ello fue un oscuro periodo de luchas y enfrentamientos entre los distintos clanes árabes y entre árabes y bereberes que durará toda la primera mitad del siglo VIII. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Bien. Muy bien, como ustedes saben, pues dentro de los árabes existían tribus o existían lo que son estructuras tribales, ¿no? Donde se encontraban los caicíes, calvíes también, ¿no? Que prácticamente cuando llegaron a estos territorios se establecieron, pero sin embargo empezaron pues a tener conflictos por la repartición de estos territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos establecer que tanto los calvíes, caicíes, en este caso, buscaron la manera de obtener territorio, ¿no? Cosa que después, obviamente, se dieron en enfrentamientos, en luchas, con la finalidad, en este caso, de ostentar estos territorios, ¿no? Aquí logramos determinar que la mitad del siglo VIII, como tal, fueron solamente enfrentamientos, ¿no? Entre los clanes, entre árabes, entre bereberes, casíes, calvíes, que prácticamente luchaban, ¿sí? Por obtener un territorio dentro de esta nueva conquista en general, ¿no? Ahora, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Mayerlin Adrián? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. Sí. Por favor. Evolución política de Al-Andalus, la conquista, el emirato y el califato de Córdoba. Diversos magnates nobiliarios visigodos decidieron pactar con los invasores, como fue el caso de Teodomiro en la región murciana. Las escasas fuentes disponibles nos hacen pensar que la conquista se realizó principalmente mediante capitulaciones y rendiciones acordadas entre los señores godos y los conquistadores musulmanes. La violencia fue más la exposición que la regla, la excepción que la regla. Esto nos explica la rapidez de la conquista. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que diferentes representantes nobiliarios, personas que tenían grandes recursos, eventualmente lograron tener lo que son convenios de pago, en este caso con los musulmanes, ¿no? Entonces ellos prácticamente decían que ofertarían lo que son tributos, les darían grandes cantidades de recursos, pero prácticamente a condición de que ellos, ¿sí? No destruyeran lo que son sus territorios en general, ¿no? Entonces, prácticamente, mediante acuerdos, mediante negociaciones, eventualmente la mayoría de magnates nobiliarios, eventualmente lograron firmar acuerdos, lograron tener lo que son conversaciones, pactos, para que obviamente los musulmanes en este caso lograran aceptarlos y no obviamente tener un enfrentamiento directo, ¿no? Ahora vamos al Emirato. Me ayuda por favor en la lectura la señorita Fanny Susana. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Ya. El Emirato. Tras la invasión musulmana, la mayor parte de la península ibérica se convirtió en una nueva provincia del califato islámico, imperio musulmán, al-Andalus. Al frente de este territorio se colocó a un emir o gobernador que actuaba como delegado del califa musulmán.
por entonces perteneciente a la dinastía califa, a la dinastía Omeya, con capital en ciudad de Damasco. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí prácticamente podemos establecer, ¿no?, que el emirato estuvo vigente entre los años 756 y 929, ¿no? Obviamente, tras la invasión, pues, de los musulmanes, ¿sí? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que la mayoría del territorio de la península ibérica prácticamente se convirtió, pues, en una provincia más, ¿sí?, del califato islámico, ¿no? Además de ello, también podemos establecer que colocaron, pues, representantes en estos territorios, ¿no? Uno de ellos prácticamente fue el emir, ¿sí?, que él estuvo directamente encargado y fue designado, ¿sí?, por el califa musulmán, ¿no? Recordemos que el califa, como tal, es el máximo representante o la máxima autoridad, en este caso, de los musulmanes en general, ¿no? Aquí directamente podemos determinar que con la representación del emir, eventualmente cuidaron estos territorios, establecieron departamentos administrativos, establecieron cómo sacar lo que son recursos, además de ello prácticamente fortalecieron lo que son los impuestos en esos territorios y obviamente pues las formas de gobierno, en este caso por parte del emirato, siempre estaba controlada por familias, ¿no? Una de las familias más importantes de aquel entonces fue la familia o la dinastía de los Omeya en general, ¿no?, que prácticamente situaron su capital en la ciudad de Damasco en general, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos determinar la vida de los islámicos dentro de la península ibérica, ¿no? Ahora, el emirato. ¿Me ayuda, por favor, el señor? Hola, señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Sergio Rolando? ¿Estamos ahí? Señor Rolando. No, excelente. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Josefina, por favor? El emirato. A mediados del siglo VIII tuvo lugar un hecho clave. La dinastía Omeya fue víctima de la revolución abasí, familia que se adueñó del califato. Un miembro de la familia derrotada logró escapar, refugiándose en Al-Andalus, donde gracias a los apoyos que encontró se proclamó emir. Se trataba de Abd al-Rahman, 756 al 788, con quien comenzaba el Al-Andalus, el periodo conocido como Emirado Independiente, debido a que acabó con la dependencia política de los califas abbaseis que habían establecido su sede en la ciudad de Bagdad. Al-Andalus siguió reconociendo al califa abbasí como líder espiritual del mundo musulmán. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos determinar, ¿no?, que justamente en el siglo VIII logró formarse lo que es el emirato, ¿no? Sin embargo, aquí se da lo que es una crisis interna muy fuerte, ¿no? Por un lado, directamente la dinastía de los Omeya, que prácticamente tenían el control de esos territorios que estaban gobernando, pero en este caso podemos determinar que tuvieron lo que es una crisis muy grande con la familia Abbasí, ¿no?, que prácticamente lograron dar una revuelta, ¿sí? Atacaron por sorpresa a la familia Omeya, eliminaron pues a la mayoría, en este caso, de la familia de esta dinastía, y eventualmente solo un joven logró escapar, ¿no? El nombre de ese joven prácticamente era conocido como Al-Rahan I, ¿sí?, que prácticamente logró refugiarse, logró esconderse de la masacre que prácticamente hizo la familia Abbasí y obviamente pues logró tener lo que es un apoyo, en este caso
con tribus independientes, lo que prácticamente facilitó pues enfrentarse después a la familia abasí, ¿no? Él los derrotó y obviamente pues la familia omeya como tal sí logró tener otra vez el control, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿no?, que prácticamente Al-Ándalus, ¿sí?, se convirtió en un estado sumamente independiente. Además de ello, pues mantenía la dependencia política de los califas, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar, ¿sí?, que el califa como tal tenía su sede en la ciudad de Bagdad, ¿no? Eventualmente, pues, y dentro de todas las tribus islámicas, el califa musulmán era el máximo representante del mundo espiritual. Es decir, que todas, directamente todos los emiratos, tenían que rendir cuentas, tenían que estar directamente al mando, ¿sí?, del califa musulmán, ¿no? Ahora, vamos a verificar cómo fue el crecimiento del emirato. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Gloria Génesis, por favor. Abd al-Rahman fijó su capital en la ciudad de Córdoba e inició la tarea de construcción de un estado independiente en Al-Ándalus. Para ello necesitaba fundamentalmente tres cosas: un ejército, unos ingresos económicos y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos. El desafío al poder central de Córdoba fue una constante en las grandes familias nobles musulmanas, asentadas en las diversas regiones al-Ándalus. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí Al-Rahman primero, sí, prácticamente, ¿no?, fijó su capital, sí, dentro de la ciudad de Córdoba, ¿no? Aquí directamente dio paso a la restauración, sí, del Estado independiente de Al-Ándalus, ¿no? Generalmente, pues, para que él ostentara el poder, para tener este territorio controlado, necesitaba directamente de un ejército, unos ingresos económicos y más que todo, pues, sofocar las posibles revueltas de sus enemigos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que también estuvo, sí, en constantes diferencias, en constantes crisis, en este caso con las grandes familias musulmanes, ¿no?, que prácticamente se asentaron en esos territorios. Pero si bien es cierto, pues logró directamente mantener lo que es un control administrativo estable y eso prácticamente logró pues dar un desarrollo sumamente grande dentro del califato de Córdoba, ¿no? Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, la señorita María René, por favor. El Califato de Córdoba. Un importante paso en el fortalecimiento del Al-Ándalus se dio en el año 929, cuando el emir Abd al-Rahman III, 912-961, decidió proclamarse califa, cargo en el que confluían el poder político y el religioso. Nos parece oportuno que en adelante seamos llamados príncipe de los creyentes. Se escribe en una carta que el nuevo califa envió a sus gobernantes. El califa residía en el Alcázar de Córdoba, situado junto a la Gran Mezquita. Unos años después de su autoproclamación, Abd al-Rahman III ordenó construir al oeste de la capital la impresionante ciudad Palacio de Madinat al-Zahra, convertida en residencia califal, en el centro del poder político del Al-Ándalus. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, el califato de Córdoba prácticamente tuvo un mayor crecimiento, ¿sí?, cuando el emir Al-Rahman III, 912-961, prácticamente decidió proclamarse califa, ¿no? Y que en este caso, pues, él decía que a los demás territorios, que a los demás emiratos, sí, eventualmente tendría que enviar una carta en la cual él decía:
nos parece oportuno que en adelante, pues, seamos llamados príncipes de los creyentes, ¿no? Que prácticamente en una forma, ¿sí?, de mencionar de que ya no estarían dependiendo directamente del califa, y además de ello, prácticamente autoproclamarse, pues, como califa, ¿no? Y esto eventualmente, pues, generó una serie de controversias prácticamente al califa de aquel entonces que estaba en la ciudad de Bagdad, ¿no? Aquí también podemos determinar que el califa como tal, sí, que fue autoproclamado por él mismo, eventualmente vivía en Alcázar, es decir, en Córdoba, ¿no? Prácticamente aquí podemos determinar que con el pasar de los años, Al-Raján III, ¿sí?, mandó a construir lo que es el Palacio de Matin Central, ¿no? Que prácticamente sería pues la residencia del califa y en donde prácticamente era el centro del poder político, económico, administrativo de Al-Ándalus, ¿no? Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, la señorita Mayerlin Adriana, por favor. Señorita Mayerlin. ¿No? ¿No estamos? Licenciado, Excelente. sí, disculpe. Sí, por favor, muy bien. Almanzor y la crisis del califato de Córdoba. En las últimas décadas del siglo X, Almanzor se hizo con el poder efectivo en Al-Andalus. Ejercía el cargo de Hachib, una especie de primer ministro. Mientras tanto, al califa de la época, Hicham II, 976-1009, vivía recluido en el palacio de Madinat al-Chara, sin ejercer en lo más mínimo del poder político. Almanzor, que basó su poder en el ejército, integrado sobre todo por soldados bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular. Su muerte en año 1002 inició el proceso de descomposición política fitna que llevó al fin del califato en el 1031. Excelente, señorita. Muy bien. Aquí podemos determinar, ¿no?, que Almanzor, una vez que llegó a tener el poder en el siglo X, eventualmente pues no logró tener lo que es una política sumamente estable y más bien, sí, en aquella época de Hisham II, de los años 976 a 1009, prácticamente él era el califa de aquel entonces, ¿no? Al verificar que Almanzor, ¿sí?, tenía lo que son crisis políticas, crisis internas, ¿sí?, eventualmente él trató, en este caso, de ostentar todo el poder, ¿sí?, del califato de Córdoba en general, ¿no? Aquí podemos determinar, en este caso, que prácticamente Almanzor vivía recluido en el palacio de Matin Sandra, ¿no?, en donde prácticamente no organizaba ningún aspecto administrativo estable, tenían lo que son problemas económicos dentro de estos territorios, y además de ello, Hisham II prácticamente veía la oportunidad para apropiarse de estos territorios, ¿no? Además de ello, también podemos determinar que en su momento, sí, Almanzor realizó lo que son campañas sumamente crueles, sumamente difíciles en contra de los cristianos en general, ¿no? Recordemos que los islámicos y los cristianos para aquella época siempre estaban en constantes enfrentamientos, en constantes luchas, ¿no? A medida que el tiempo iba pasando y a su muerte en 1002 prácticamente se dio lo que es una descomposición territorial donde llevó a cabo el final del califato en 1031, ¿no? Que prácticamente, ¿sí?, podemos determinar que con la muerte de Almanzor, el control de los musulmanes como tal dentro de la península ibérica eventualmente pues se terminó, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que los musulmanes iban anexando territorios
iban creando departamentos administrativos, en el caso de los emires, con la finalidad de apropiarse de estos recursos, con la finalidad, en este caso, de apropiarse de estos territorios en la política, en la economía, en la sociedad en general, justamente para hacerle frente a lo que eran los reinos cristianos de Europa, ¿no? Pero sin embargo, podemos determinar que en su momento, pues, tuvo un crecimiento muy aceptable en la creación de mezquitas, en la creación de templos, con la finalidad de tener, pues, un crecimiento, un desarrollo musulmán dentro de la península ibérica, ¿no? Además de ello, directamente las ciudades más importantes como Zaragoza, que se encontraba en el territorio de España, lograron tener un crecimiento sumamente adecuado en las obras de arquitectura gracias al desarrollo del arte musulmán. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No, licenciado. Bien, excelente. Entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor, y nos reunimos más tarde, ¿sí? Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Gracias, licenciado. De igual manera.